estamos... Me ha gustado esto que decías... Teresa, ¿puedes decir dónde trabajas? Que yo creo que no a todo el mundo lo sabe. Bueno, trabajo en el Museo Nacional de la Cataluña, allí en Montjuïc. El Museo de los Vínculos me encanta. Entonces pienso, pero vínculos solo los establecemos a través de la mediación del equipo de educación. No. El museo como institución, ¿de qué manera puede crear esos vínculos? Y estoy hablando de la parte curatorial, por ejemplo, ¿no? Desde la parte curatorial, ¿de qué manera el museo crea o es capaz de crear espacios y vínculos con el público masa, el público familiar, ese público que también desde los museos tendemos a encasillar, a definir público familiar, público vulnerable, público, y no hay individualidades dentro de esa clasificación de públicos que los mismos museos estamos definiendo, ¿no? Por lo tanto, también yo me pregunto, los museos, desde los museos, no ya única y exclusivamente desde el área de educación, ¿de qué manera creamos vínculos? Desde el área curatorial, desde crear espacios de contacto, de tranquilidad, de jolgorio, yo qué sé, dígalo como... Mira, Teresa, a mí hay una cosa de todo esto, tal, lo de la teoría de los vínculos me parece muy interesante, pero no podemos crear vínculos si el vínculo que tiene la mitad del museo, del trabajo del museo, es con una empresa de trabajo temporal. Claro. Chipún. No hay más. No sé, no, lo siento, pero no podemos crear vínculos cuando nosotros no los tenemos o el equipo no lo tiene. O sea, entonces, primero hay que trabajar otras cosas antes de llegar a eso, que me parece precioso. Absolutamente. Pero eso por supuesto, pero luego, por ejemplo, con el tema de los vínculos, nosotros que llevamos 4 meses como trabajándolo mucho, yo era como muy reacia al tema de la visita esta única de 45 minutos, ¿no? Pero Fran, que no sé si está por aquí, estaba todo el tiempo diciendo, no, es súper importante, ¿lo quieres decir tú? Claro, que el micro té un petit No, pero estaría guay que lo dijeras tú. O sea, como que era muy importante que esa visita de 45 minutos, que hay veces que esas visitas de 45 minutos pueden ser muy transformadoras, pueden crear de repente inscribir en tu biografía algo muy importante. Entonces, al final, estamos trabajando con ese tipo de visitas, luego otras que van a ser como de 2 veces, digamos, ¿no? Como que haya 2 etapas, y luego realmente el proyecto grande es crear comunidades afectivas dentro del museo que sean vínculos de larga duración, ¿no? Y ese es un poco el proyecto que vamos a poner en funcionamiento a partir de octubre. Pero es que yo me refiero incluso al propio espacio museo, claro. Propio espacio museo. Es decir, no sentirme extrañado cuando entro en un museo, sino que el propio espacio museo está creando ya esos vínculos. Y ese es un trabajo que no depende única y exclusivamente del área de por ejemplo, de educación. arquitectura, que es un sitio muy importante en el museo. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que en el museo no hay sitio de cambiador de bebés. O sea, no hay sitio para cambiar los pañales en todo el área del Reina Sofía. Y eso es un ejemplo de creación de un vínculo, ¿no? Inés quería decir algo. Sí, creo que... Algo que me parece como fundamental y es que el primer vínculo que hay que crear es entre las personas que trabajan en la institución. Claro. Porque desafortunadamente en muchos museos el área de curaduría está a un nivel y el área de digamos, públicos, que odio la palabra públicos porque implica demasiadas acepciones, está a otro nivel económico, de muchísimas, de apreciación, y eso ya genera un problema porque finalmente hacemos como curadores las exposiciones, son fantásticas, hay prensa tal, pero después ¿quién tiene que asumir y confrontar a todos los millones de públicos, masas o no masas? Son las personas que están trabajando en la mediación. Entonces la responsabilidad es enorme y muchísimas veces tienes personas que vienen con contratos puntuales que trabajan solo, no sé, 10 horas al mes o 3 o 4 o hacen las visitas de los sábados y son personas que claro tienen una formación, que son encantadoras, pero que nunca no han trabajado mano a mano con los curadores y con los procesos y tienen esa responsabilidad gigantesca de presentar toda una información que de pronto se les escapa, ¿sí? Por más de que hagan un esfuerzo y que tengan la mejor voluntad del mundo. Entonces creo que lo primero es cómo trabajamos al interior. Creo que eso es algo que yo he intentado y ha sido muy difícil de desarrollar en las diferentes instituciones en las que he trabajado. Cómo al interior de la institución empezamos a trabajar nosotros mismos con nosotros mismos. De qué manera entendemos que es un trabajo colectivo y que todos tenemos finalmente el mismo reto y todos trabajamos para la misma cosa. Entonces, de qué manera se equilibran las fuerzas, de qué manera se equilibran los presupuestos y de qué manera desde la dirección para abajo, porque hay una jerarquía,
no la podemos obviar, hay una jerarquía, se entiende desde arriba que eso es una necesidad y que tenemos que estar al mismo nivel, mismas oportunidades, porque tenemos responsabilidades casi iguales o a veces superiores. Entonces, ¿de qué manera se trabaja desde dentro eso para que no estemos después sufriendo porque vienen millones a ver el Guernica o porque no vino nadie al museo, o ¿me entiendes? Ese tipo de... Y ese es un concepto que Carmen Morch habla mucho de él, que es como los departamentos de educación al final tienen que educar hacia adentro de la institución. O sea, como que tienes que educar también a tu propia institución en eso mismo que estás diciendo tú ahora mismo, ¿no? O sea, ¿por qué los departamentos de educación, por ejemplo, están situados en un rango o les llega pocas veces el dinero de los patronos, ¿no? Como que el dinero de los patronos llega ahí, como se diluye, y luego resulta que no te llega a ti exactamente, que es el que encima tienes que hacer el proyecto, pero sin el dinero que hay de otro lado, ¿no? Entonces, el tema de educar a la institución hacia adentro creo que es otro de los elementos clave en este nuevo modelo que tenemos que generar. Sí. Y es básico, o sea, el cambio no se produce si no hay una pedagogía hacia adentro. Hacia adentro. Sí, una transformación de la estructura. Claro, hablamos siempre de transformar las estructuras ajenas y nunca de la transformación de la estructura del museo. Siempre estamos pensando hacia afuera, siempre. ¿no? Siempre, de que nosotros damos, pero en realidad también tenemos que recibir, ¿no? Claro. De dentro y de los públicos también. Pero es la como propia... una cosa de va y viene. Pero la propia Carmen habla muchas veces que las educadoras somos como las aguafiestas, ¿no? Porque muchas veces somos como que metemos ahí el dedo, el ojo en los propios procesos de la institución. El otro día precisamente estábamos hablando con la gente de exposiciones y había una de las coordinadoras de exposiciones que estaba hablando y quería establecer un proceso de mediación y decía, no, es que nosotros estábamos esperando que viniese Julia. Y Julia hace 2 años que no trabaja en el museo. Y era como, ¿cómo puede ser que el propio departamento de exposiciones no sepa esto? ¿No? Entonces, eso es un ejemplo de esa falta de vínculos que hay entre los propios áreas del museo. Y cómo, de alguna manera, yo ahí notaba, ¿no? Como que me decían, no, es que vosotros tenéis que venir a nosotros como a pedirnos la mediación. Y era como, es que esto no funciona así. Pero María, sí existen vínculos, lo que pasa es que son vínculos de poder. Claro, claro, son vínculos que generan malestares en vez de bienestar. Hay más voces dentro del auditorio que quieren hablar. Grita. Hola, tengo 2 preguntas. Una, Pablo ha empezado al principio de todo el relato preguntándoos a cada uno de vosotros un poquito por la escala y la dimensión, ¿no? Un poco qué dimensión de públicos hay, ¿no? de afluencia de públicos. La otra, habéis hecho una situación de relato que me parece súper interesante sobre cómo nos vinculamos y cómo crear una relación de afecto entre las instituciones culturales en referencia a esa relación de público. Mi pregunta sería, ¿en qué escala, si tenéis eso planteado, en qué escala sois capaces de sostener esos vínculos a medio y largo plazo, ¿no? Especialmente cuando hay un tema de baremos que tiene que ver con el cómo narramos y cómo relatamos nuestra numerología, y cómo esa numerología es absolutamente distinta a otra numerología que tiene que ver con lo que estáis planteando, que son relaciones de continuidad a largo plazo, que menos es más, que menos importa, en el que los grupos sean mucho más reducidos, y cómo eso lo estáis contando para que tenga otro valor en términos de indicadores y de elementos en el que tengan una relevancia importante en términos de cultura, porque la narrativa sigue siendo que lo que vale es ese millón de visitantes. Entonces, ¿cómo, si os estáis planteando cómo hacéis sostenible y si habéis controlado cuántos de esos proyectos podéis sostener en el tiempo? Solo una puntualización, hemos empezado dando los datos de visitantes porque es algo que justamente se esquiva en estos debates y nos parecía interesante problematizar eso mismo, ¿no? Que aquí no es siempre como un convidado de piedra ese tipo de datos o ese tipo de cuestiones, y parece que siempre hacemos proyectos que están al margen de eso, ¿no? Pero eso sí que eso no era como una estrategia de legitimación de estas estructuras, sino justamente para evidenciar y problematizar desde ahí, ¿no? Lo mismo que el uso de público masa, no era una consideración nuestra de considerar a los públicos masas, somos algo más sensibles que eso, sino por usar un término del marketing que se aplica o que se extiende a la gestión de públicos en educación a veces. Y dejo contestar a la mesa después de esta puntualización. A mí es una cosa, estoy en un proceso un poco de rediseño de la estrategia educativa, ¿no?
tiene que ver con